Hola, vamos a ver la lección número 3 sobre el reparto de utilidades. El reparto de utilidades también es un beneficio ganado por el trabajador y el empleador tiene la obligación de pagarlo siempre y cuando el empleador cuente con 20 trabajadores como mínimo. Eso dice la norma laboral. La norma laboral es bien clara. Dice que todas las empresas que tienen ingresos, mejor dicho, utilidades en su declaración jurada anual, están en la obligación de pagar, de hacer reparto de utilidades con sus trabajadores. Otro requisito que debe de cumplir también la empresa es que tiene que estar en el régimen general y estar en el régimen renta de tercera categoría. Entonces, para poder hacer el reparto de utilidades, definitivamente tengo que estar en la renta de tercera categoría de régimen general. Tenemos una tabla que ya está plasmada por las normas tributarias. Tenemos, por ejemplo, las actividades de las empresas pesqueras, empresas de telecomunicación, empresas industriales. Ellos pagan el 10% del impuesto a la renta de su declaración jurada. En el caso de las empresas de comercio o al por mayor o al por menor o restaurantes es el 8%, y empresas que realizan otras actividades, ¿no? Como empresas comerciales, ellos, por ejemplo, pagan el 5% del impuesto a la renta de la declaración anual. ¿Cómo se calcula la reparto de utilidades? Se calcula en función a los días trabajados y a la remuneración percibida. Lo que se hace acá es prácticamente sumar todos los días que ha trabajado el trabajador y también se suma todo el sueldo que ha recibido el trabajador durante el periodo. Por eso decíamos en la clase anterior, cuando vimos uno de los beneficios sociales, cuando hablábamos de la gratificación, decíamos que si no trabajaba mes completo o si tenía una falta, se perjudicaba porque ya perdía el derecho de un mes de gratificación. En este caso también es lo mismo, ¿no? Entonces, aquí es muy importante, si un día no viene a trabajar, definitivamente también pierde el derecho de un porcentaje de las utilidades. Vamos a ver aquí cómo se calcula las utilidades para ir explicando cómo se hace. Acá tenemos un ejemplo. La empresa Pochito Sac dedica a la actividad de prestación de servicios. Consta de 22 trabajadores que están distribuidos en diferentes áreas de la empresa. La empresa tiene una renta imponible del ejercicio 2019 de 3.500.000. Esa es la utilidad que la empresa ha adquirido. La empresa tiene 22 trabajadores, como la parte teórica habíamos hablado, que la empresa tiene que tener por lo mínimo 20 trabajadores. Entonces está dentro del rango para hacer reparto de utilidades. Como es una empresa de servicio, ¿no? La tasa de utilidad de la distribución es el 5%, según la tabla que habíamos hablado. 3.500.000, lo que se hace es multiplicar el 5%. De 3 millones, nosotros multiplicamos, nos sale 175.000. Ese 175.000 se reparte en dos armadas. ¿Por qué digo dos armadas? 50% en función a los días laborados y el otro 50% en función a los sueldos percibidos. Tenemos aquí, por ejemplo, el 50% que es de 87.500, vamos a sacar en función a los días trabajados y 87.500 en función al sueldo que percibe. En la parte van a ver un cuadrito donde hemos hecho un supuesto, cada trabajador cuántos días ha trabajado al año y cuánto ha percibido al año cada trabajador. Vamos a ver el primer cuadro A, donde dice el 50% días laborados. Tenemos los 22 trabajadores, tenemos el número de días laborados, tenemos el importe efectivamente laborados y participación según los días laborados. Aquí tenemos, por ejemplo, en el ejemplo A, el 50% de días laborados. El trabajador 1 ha laborado durante todo el año 260 días, el trabajador 2, 300 días, el trabajador 3, 300 días, el trabajador 4, 200 días, el trabajador 5, 220 días, y vamos viendo que ahí vamos viendo cada trabajador cuántos días ha laborado.
Sumamos toda la columna de número de días laborados de todos los trabajadores, nos sale 6.263, es lo que hemos hecho. Ahora, tenemos que hallar el porcentaje para ver cuánto le corresponde a cada trabajador. Vamos a ver acá el factor. ¿Cómo se calcula? 87.500, que es el 50% del resultado que hemos sacado del 5% de la utilidad de la declaración jurada. 87.500 le hemos dividido por el total de los días trabajados de todos los trabajadores, que es 6.263. El factor que nos sale es 13.971 con 3 dígitos. Entonces, vamos a este 13.91, vamos a ir aplicando a todos los trabajadores. Si nos damos cuenta, en la primera línea, el primer trabajador trabajó 260 días al año, multiplicamos por 13.971, nos sale 3.632.44. Hasta ahí es el monto que el trabajador 1 ya tiene ganado por utilidad, solo por el 50%. El trabajador 2 ha trabajado 300 días al año, sumamos el factor que es 13.917, en total multiplicado nos sale 4.191.28, como les vuelvo a repetir, hasta ahí ya el trabajador tiene ganado por percibir una participación de 4.191.28. ¿Está claro hasta ahí? Vamos, seguimos. Entonces, vamos así todos los trabajadores hasta el trabajador 22 y cuando sumamos, nos damos cuenta, sumamos todas las participaciones y nos sale los 87.500. Hasta ahí ya hicimos la distribución del 50% de la utilidad, del 5% que hemos calculado de la renta anual. El caso B. En el caso B vamos a ver el 50% según la remuneración. Aquí lo que estamos haciendo es algo similar a la primera. Por ejemplo, número de trabajadores, también tenemos 22, los mismos trabajadores, son los 22 trabajadores. Aquí estamos viendo la remuneración percibida anual, o sea, cuánto ha percibido anualmente cada trabajador. Por ejemplo, el trabajador 1 dice, si bien es cierto ha trabajado 260 días, y ha percibido en remuneraciones 34.000. Ojo, que esta remuneración que dice percibida es la remuneración que ha recibido. Dice percibida, lo que ha recibido el trabajador. Se ha sumado todas las remuneraciones, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio hasta diciembre. El acumulado salió 34.000. Y así el trabajador 2 también le hemos hecho lo mismo, hemos sumado todas sus remuneraciones y ha sumado 27.500, el trabajador 3 16.000, el trabajador 4 80.000. Así vamos hasta el trabajador 22 y la suma total nos ha salido más o menos en 585.550, es la suma de la remuneración total de todos los trabajadores. Aquí tenemos que hallar ahora el factor. ¿Cómo hallamos el factor? De la misma forma. Dividimos 87.500, que es el otro 50% de la reparto de utilidades, según el 5% que hemos sacado de la utilidad de la declaración jurada. Lo dividimos entre 585.550, nos sale un factor que es el 0.149. Ese factor vamos aplicando a todos los trabajadores. El primer trabajador, si vemos 34.000, multiplicamos por 0.149, nos sale 5.080.69. El segundo trabajador ha tenido una remuneración anual de 27.500 y vamos multiplicando por 0.149, nos sale 4.109.38. Y así vamos aplicando a los 22 trabajadores, ¿no? Y al final la participación según remuneraciones nos suma los 87.500. Entonces, en conclusión, este trabajador, para poder hacerle el pago del reparto de utilidades, por ejemplo en el trabajador 1, tendríamos que sumar el sueldo que tiene ganado por los números de días laborados, que es 3.632.44, más los 5.080.69, que es el sueldo percibido. La suma de los dos nos da más o menos algo de 8.932 que debería de recibir el trabajador.
¿no? Entonces, así se calcula el reparto de utilidades. Así se calcula la repartición de utilidades, ¿no? Entonces, ya vemos que aquí salen montos altos en el ejemplo que hemos puesto, pero sí, imagínate que hay empresas que tienen 100 trabajadores, más de 200 trabajadores, 300 trabajadores, la utilidad a veces queda pequeño, ¿no? A veces algunos reciben 300, 150, 200, por más que la utilidad sea un monto razonable, pero más que todo se va disminuyendo en función a las cantidades de trabajadores que tiene la empresa. En resumen, vamos a decir que la repartición de utilidades es un beneficio ganado por el trabajador y una obligación del empleador, siempre y cuando el empleador haya tenido utilidades en su declaración jurada anual y cuente con sus 20 trabajadores como mínimo. Estas utilidades son repartidas, ¿no?, en función al porcentaje de acuerdo al giro de negocios, que puede ser entre 8, 5%, 10%. Se reparte en función a los días trabajados y a la remuneración percibida. Son canceladas, pueden ser canceladas antes de la presentación de la declaración jurada o después de la presentación de la declaración jurada. Tiene 30 días como mínimo, como plazo para hacer el pago de dicha beneficio. De esta forma hemos concluido esta lección. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias.